¿Sabías que orinar rojo puede ser algo muy grave? Si este video te apareció es porque necesitas escuchar lo que te voy a decir. Ver sangre en orina asusta y con razón. En los hombres muchas veces se piensa en problemas de próstata, mientras que en las mujeres se suele pensar en infecciones urinarias o problemas ginecológicos. Pero si tenés más de 50 años, lo primero que hay que hacer es descartar la presencia de algunos tipos de tumores. Pero a pesar de esto, también puede tratarse de cosas tan simples como algunas comidas o ciertos medicamentos, como veremos un poquito más adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuándo hay que preocuparse y cuándo no? ¿Y cómo vamos a llegar a un diagnóstico cuando tenemos una orina de color rojo? Bueno, quédate porque de eso es lo que vamos a hablar. Hay muchos motivos por los cuales la orina puede tener color rojo. Llamamos hematuria a la presencia de sangre en la orina proveniente de las vías urinarias. Pero también tenemos situaciones en las cuales el color de la orina se altera, ya sea por sangre que viene de otro sitio o por pigmentos, colorantes y otros tipos de sustancias. Cuando el color rojo de la orina no proviene del sangrado de las vías urinarias, lo llamamos pseudohematuria. Uno de los motivos más frecuentes que existe de pseudohematuria es la alimentación. Y te confieso que más de una vez me dio un susto después de comer una ensalada de remolacha. Pero no solamente los betabeles pueden darle un color rojizo a la orina, sino también las moras, ruibarbos, así como también algunos colorantes artificiales presentes en alimentos procesados. La segunda causa de pseudomaturia van a ser los fármacos. Algunos medicamentos como antibióticos, analgésicos o algunas vitaminas pueden darle un color rojizo o rojo a la orina que nos va a asustar. En tercer lugar, tenemos ciertas sustancias que se generan en el cuerpo y que producen un color rojo en la orina. Un ejemplo son las porfirinas y la mioglobina. Esta última es una molécula familiar de la hemoglobina presente en la sangre, pero se encuentra en los músculos, y ante distintas situaciones como una actividad física muy intensa, la concentración de mioglobina en la sangre puede aumentar y producir una coloración rojiza en la sangre. Esto se denomina mioglobinuria y es una condición bastante grave. El otro grupo de causas frecuentes de coloración rojiza en la orina es sangrado, pero que no viene de las vías urinarias. Ya sea la menstruación u otro tipo de sangrados ginecológicos, así como los sangrados hemorroidales, pueden contaminar el inodoro y la orina y hacer que la persona se asuste cuando vea rojo. Y bueno, claramente, ¿cómo sabemos si el sangrado es real o no y si ese sangrado viene de las vías urinarias? La respuesta es muy sencilla y se basa en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, un muy buen interrogatorio en la consulta. Y en segundo, vamos a tener los exámenes complementarios, principalmente el laboratorio. Simplemente con un examen de orina podemos saber si ésta contiene o no glóbulos rojos. Y si a eso le sumamos un buen interrogatorio, nos vamos a orientar si estos glóbulos rojos son de la vía urinaria o no. Pero bueno, a veces no es tan simple como te lo estoy comentando y tenemos otros estudios que podemos hacer para investigar de dónde viene este sangrado. Lo que no podemos hacer es quedarnos tranquilos y decir que no pasa nada, sino siempre hay que investigar. Cuando confirmamos la presencia de sangre, el siguiente paso es entender de dónde viene. Los sangrados pueden originarse tanto microscópicamente a nivel del riñón como por alguna lesión en cualquier otra región de las vías urinarias. Riñón, pelvis renal, vejiga y en el caso de los varones la próstata. Llamamos causas nefrológicas cuando el sangrado proviene del riñón debido a una alteración microscópica en el funcionamiento normal. Y para entenderlo mejor tenemos que conocer a la nefrona, precisamente el glomérulo. Tranquilo, no te quiero agobiar con términos complejos, pero créeme que me vas a entender. El glomérulo es una estructura en la cual ingresa la sangre por una arteria, se filtra toda la orina, que va a ir después a formar parte de todo el conjunto de orina, pero en este glomérulo hay una estructura muy particular que hace que salga el líquido, pero que las células sanguíneas, los glóbulos rojos, permanezcan en el interior de los vasos sanguíneos y obviamente que no pasen a la orina. Si esta barrera microscópica se daña, lo que va a suceder es no solamente que va a alterarse la función del riñón, sino que va a empezar a filtrarse glóbulos rojos y microscópicamente van a pasar a la orina. Recordá que esto es una visión extremadamente microscópica del parénquima del riñón, del tejido renal. Algo muy interesante es que los glóbulos rojos, que son las células principales de la sangre, cuando pasan por un glomérulo dañado, en el caso de una hematuria nefrológica, se van a deformar. En vez de tener su forma habitual, van a aparecer los famosos glóbulos rojos dismórficos justamente porque pasan forzadamente por una barrera que está rota. Las causas nefrológicas son muy variadas, pero las más frecuentes se asocian a enfermedades autoinmunes. Por otro lado, las causas urológicas van a afectar al resto del aparato urinario, por ejemplo, a nivel del riñón, pelvis, uréteres, vejiga, próstata. Y cuando hablamos de causas urológicas vemos lesiones macroscópicas, es decir, vemos algo visible, grande. Por ejemplo, pueden ser tumores a nivel del riñón, pueden ser piedras en las vías urinarias o pólipos en la vejiga. En ocasiones estos sangrados se van a asociar con otros síntomas como puede ser ardor o dolor, pero otras veces va a ser un sangrado silencioso. Como médicos lo que tenemos que hacer cada vez que tenemos un sangrado en la orina es, en primer lugar, buscar causas graves y descartarlas. Y en segundo, buscar y confirmar causas frecuentes.
Posteriormente, si no encontramos nada, hay que seguir investigando, pero eso es lo primero que tenemos que hacer. En los hombres, las causas frecuentes de sangrado vienen de la próstata. En el caso de las mujeres, las causas frecuentes de sangrado vienen de infecciones urinarias a nivel de la vejiga. Y en todas las personas también tenemos que pensar en la presencia de piedras en las vías urinarias y así también descartar ciertos tipos de tumores muy frecuentes y graves que te voy a comentar un poquito más adelante. Y para poder dar un diagnóstico tenemos que evaluar el resto de los síntomas y pedir los estudios correctos. Algunos problemas de salud como los cólicos renales y las infecciones pueden asociarse a síntomas tales como dolor, ardor o incluso molestias para orinar. Incluso en ocasiones puede haber fiebre, lo cual nos habla de que se trata de un cuadro grave. Pero no siempre hay síntomas y en muchas ocasiones la única manifestación es un sangrado. Y esto es mucho peor cuando el sangrado ocurre una sola vez. Y digo peor porque muchas personas lo subestiman y piensan que es algo que no tiene realmente trascendencia. Pero lo que tenés que entender es que muchas veces estos sangrados que no se asocian a dolor u otros síntomas pueden estar ocultando alguna enfermedad grave. Enfermedad grave que podría diagnosticarse a tiempo si esa persona consulta y no se deja estar. La verdadera importancia de estudiar a las personas que tienen sangrados sin tener dolor te la voy a explicar un poco más adelante en este video, ya que ahora vamos a continuar con los métodos diagnósticos para poder evaluar de dónde viene el sangrado. Pero antes de que te lo explique, dame un segundo que me tome un mate mientras vos te suscribís al canal o le compartís este video a alguien que lo necesita. Un segundo. ¿Y qué estudios vamos a hacer para poder arribar a un diagnóstico correcto? No te quiero abrumar con términos complejos ni cuestiones muy técnicas, sino que te voy a hacer un breve resumen de las cosas que tenemos disponibles y que vamos a usar en cada paciente en particular. En primer lugar tenemos los estudios de sangre, principalmente para descartar que este sangrado no sea importante y le esté causando una anemia a esa persona. Obviamente vamos a ver otras cuestiones como puede ser la función de los riñones y ver también el estado de la coagulación, ya que muchas personas pueden tener algún problema de coagulación o tomar algún medicamento que altera esta función. En segundo lugar, vamos a pedir estudios de orina. Como te adelanté en los primeros capítulos, cuando hacemos un estudio de orina podemos confirmar o no la presencia de glóbulos rojos o glóbulos rojos dismórficos. El cultivo de orina es otra opción posible, la cual nos permite confirmar o descartar una infección urinaria, causa muy frecuente de sangre en orina. Y estudio muy importante porque necesitamos un cultivo para hacer alguno de los otros estudios que te voy a comentar enseguida. Luego tenemos los estudios por imágenes. La ecografía es el más rápido, barato y accesible y consiste precisamente en una imagen que nos puede dar alguna orientación. Con la ecografía yo puedo llegar a ver piedras en los riñones, piedras en la vejiga, ver el tamaño de una próstata y en algunas ocasiones ver lesiones como pólipos en la vejiga, pero no es el mejor estudio. Tiene la ventaja de ser barato y de ser rápido y práctico. Otros estudios por imágenes que tenemos disponibles son la tomografía y la resonancia. Estos dos son estudios que tienen un poquito más de complejidad, pero permiten evaluar la anatomía con muchísima más precisión. Por ejemplo, la tomografía es ideal para evaluar lo que son piedras en las vías urinarias, así como la resonancia permite la evaluación con mucha certeza de lesiones quísticas en los riñones. Un detalle que quizás lo conoces es que tanto la tomografía como la resonancia se pueden hacer con algún tipo de contraste o no. Y finalmente vamos a tener los estudios endoscópicos que son la visión directa. El más utilizado por su practicidad y porque se puede hacer de manera ambulatoria se llama cistoscopía. En la cistoscopía uno ingresa por la uretra y ve la vejiga. La cistoscopía es especialmente útil para descartar lesiones a nivel de la vejiga, principalmente piedras y lo más importante, pólipos de vejiga. Con esta lista de estudios que te comenté, nosotros diagnosticamos la gran mayoría de las hematubrias, pero en ocasiones tenemos que hacer cosas más complejas como lo que te muestro acá. Esto se llama ureteroscopio y es un dispositivo que ingresa por la uretra, pero nos permite llegar hacia el riñón. Y no solamente eso, sino que con el ureteroscopio uno puede navegar y ver el interior del riñón. Esto se usa tanto para diagnóstico como para tratamiento de piedras y principalmente algo que se habla poco y casi nadie conoce, que son los tumores de la vía urinaria superior. Y ahora que ya entendés cómo se puede estudiar una hematuria, vamos a ver cuáles son todas las causas posibles que existen. Pero todas, ¿eh? Vas a poder entender bien todas las causas de sangrado en la vía urinaria cuando veas este dibujo. Ya te expliqué al principio del video que algunas causas son microscópicas y se llaman nefrológicas. Lo que vamos a hacer hincapié son las causas urológicas, que es cuando tenemos lesiones visibles. Y antes de que te las cuente, dame un segundo que me tome un vaso de agua, mientras vos te suscribís al canal. Ahora bien, dentro de las causas urológicas, cuando tenemos algo visible, vamos a encontrar en el riñón piedras, lo que se llama litiasis o cálculos. Estas pueden ser completamente asintomáticas o en ocasiones pueden ser muy grandes y dar sangrado o incluso infecciones urinarias a repetición. Otro tipo de lesión existente a nivel del riñón son los tumores de riñón. La mayoría de los tumores de riñón no producen síntomas, pero en ocasiones cuando son grandes, estos pueden invadir la vía excretora y causar un sangrado.
Hay otro tipo de lesión importante que existe a nivel de los riñones, pero es en la parte interna, y son los tumores de vía excretora, que es lo que te comentaba recién. Esto se asocia mucho con el cigarrillo y con el cáncer de vejiga. Y cuando tenemos una persona que fuma, que tiene más de 50 años, tiene un montón de estudios que están normales, no nos olvidemos de estos tipos de tumores. Otra causa que puede existir a nivel de los riñones son las pielonefritis. Las pielonefritis son infecciones de la vía urinaria alta del riñón. Suelen ser cuadros muy sintomáticos donde la mayoría de las veces hay fiebre y dolor de espalda junto con sangrado. Este tipo de cuadros se puede confundir en ocasiones con la presencia de piedras a nivel del uréter, que te lo voy a comentar enseguida. Otra causa que parece obvia pero no lo es tanto de sangrado en la vía urinaria son los traumatismos, ya sean golpes, por ejemplo, en un boxeador o en un jugador de rugby, así como caídas, accidentes de tránsito o cualquier tipo de traumatismo a nivel del riñón puede provocar un sangrado. Esto generalmente es un poco más sencillo de sospechar porque la persona tiene el antecedente del traumatismo. Y mucha precaución a aquellas personas que consumen aspirina o tienen anticoagulantes. A nivel de la pelvis renal y los uréteres también tenemos lesiones similares, tanto como tumores de la vía excretora, que no son tan comunes pero existen, así como piedras en el uréter. Esta situación, la persona que la ha tenido no se la olvida nunca más. Se dice que los cólicos renales son de los dolores más fuertes que existen y se caracterizan por un dolor a nivel de la zona lumbar que desciende hacia abajo, hacia los genitales, y se puede asociar con sangrado en la orina, como así también un malestar, vómitos, etc. Si te interesa que haga un video específico sobre cólico renal, déjame en los comentarios. Y ahora vamos a ir a la zona más importante y lo que más me interesa en este video, que es la vejiga. Sin duda la causa más frecuente de sangrado a nivel de la vejiga son las infecciones urinarias, la cistitis. Pero aunque esto sea lo más frecuente, no nos podemos quedar siempre con esto, sino que a veces tenemos que investigar un poquito más. Y esto te lo digo porque otra causa muy importante de sangrado son los tumores de la vejiga. Los tumores de vejiga o pólipos de vejiga son bastante frecuentes, especialmente en personas que fuman o que han estado expuestas a distintos químicos como pueden ser pinturas o solventes. En algunas personas que han tenido algún tumor, por ejemplo de próstata, han recibido radioterapia y este tipo de tratamiento también puede provocar sangrados a nivel de la orina a largo plazo. Y como una cuarta causa, que también la podemos ver con los estudios que te comenté recién, son las piedras, las litiasis a nivel vesical, que la mayoría de las veces se asocian a algún cuadro de dificultad para orinar de mucho tiempo o problemas en la vejiga, como por ejemplo una próstata agrandada. Y antes de pasar a lo que sería la próstata, ¿te acordás que al principio del video yo te comenté que no había que subestimar los sangrados únicos? Bueno, justamente cuando hablábamos de los pólipos de vejiga me refería a eso, porque los sangrados únicos sin ningún otro tipo de síntoma como puede ser dolor o ardor, es la forma de manifestación típica de los tumores de vejiga. Un sangrado que no tiene ningún otro tipo de síntoma asociado. Y casi me olvidaba, en este dibujo tenemos un varón, pero en el caso de las mujeres hay una entidad que es extremadamente rara y si no la sospechamos no la vamos a diagnosticar nunca. Esta enfermedad se parece mucho a un pólipo de vejiga. De hecho, cuando uno la ve es bastante similar a un cáncer de vejiga. Pero tiene un sangrado que tiene una característica especial. Y es que la mujer que tiene este sangrado va a sangrar cuando está menstruando. Llamativamente se puede confundir como que contamina con la menstruación, pero no, es sangrado de la orina. Y viene de... Esto que te dibujé acá es un tejido endometrial ectópico. Palabra bastante rara, pero eso significa que es el mismo tejido que está en el útero, pero que se ha implantado a nivel de la vejiga. Esto se llama endometriosis y es fundamental visibilizar esta enfermedad porque muchas mujeres sufren durante años ya que no pueden llegar a un diagnóstico. Y por eso compartir esta información y este video puede ser fundamental porque quien no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra. Y a veces si no sabemos que esto puede existir a nivel de la vejiga no lo vamos a encontrar nunca. Y no solamente a nivel de la vejiga, sino en otras regiones del cuerpo. Pero bueno, eso ya no sería tema del video. Volviendo a los varones, tenemos después las causas de la próstata. Y vamos a tener tres principalmente. La prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y principalmente una de las más frecuentes es por bacterias. En estos casos la persona está muy sintomática, tiene ardor, molestias y sobre todo va a tener una sensación extraña a nivel del periné, entre los testículos y el ano. Hay otros tipos de prostatitis que tienen diagnósticos y tratamientos que son mucho más complejos y a veces cuesta llegar a tratarlos bien. Pero en términos generales es una causa de sangrado. En segundo lugar, a nivel de la próstata vas a tener la hiperplasia prostática benigna, que ya tengo un video específico en el canal. Y esto es el agrandamiento de la próstata que no es cáncer, sino que es un agrandamiento que provoca que la orina salga con menos fuerza. Y como esta próstata está agrandada y congestiva, puede sangrar. Y por supuesto, una de las causas más importantes y que siempre tenemos que sospecharla en los varones
es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata no suele dar síntomas en las fases iniciales, pero a veces crece, invade la vía urinaria, provoca síntomas para orinar, así como también sangrado. Y un detalle no menor que tenemos que tener en cuenta son los medicamentos. Te anticipé recién que hay ciertos medicamentos, como pueden ser la aspirina, el clopidogrel o algunos anticoagulantes como la warfarina, que favorecen el sangrado. Los antiagregantes y anticoagulantes en sí no generan sangrado, pero predisponen a que si hay algún tipo de lesión o traumatismo, ese sangrado sea evidente. Por lo que toda persona anticoagulada debe tener esta precaución. Obviamente, estar controlado de su anticoagulación y si tiene un sangrado, debería ser estudiado más allá de la medicación, porque a veces se pueden encontrar cosas detrás de eso. Las malformaciones vasculares o pseudoneurisma, etcétera, hay muchos tipos, pueden ser bastante difíciles de diagnosticar y generalmente tenemos que agotar todos los recursos diagnósticos que tenemos para poder llegar a este tipo de diagnóstico. Y obviamente cualquier persona que ha tenido algún tipo de cirugía urológica, ya sea por ejemplo entrar a través del uréter, tener un catéter doble J, así como una cirugía del riñón, bueno, también puede tener sangrado. Y es fundamental que ese sangrado sea controlado por el cirujano y que no está siguiendo. Tener orina de color rojo nunca debe ser ignorado. Después de todo lo que vimos en este video, podés darte cuenta de que hay muchísimas causas que pueden dar color rojo en orina. Algunas pueden ser extremadamente graves, como ciertos tipos de tumores, mientras que otras son cosas que no tienen mucha importancia, como haber comido una ensalada de betabel o remolacha. Tened en cuenta también que la presencia de muchos coágulos, dolor intenso, dificultad para orinar, anemia, pérdida de peso y, como ya te dije varias veces, un sangrado que no tiene otros síntomas, son señales de alarmas que no debemos dejar pasar y hay que acudir a una consulta. El cáncer de vejiga, cuando se detecta a tiempo, puede tratarse, mientras que otras situaciones como la endometriosis podrían diagnosticarse mucho más rápido si nosotros sospechamos su existencia de antemano. Por eso, si crees que este video te ha ayudado, compartíselo a alguien más que estoy seguro que le va a venir bien. Y como quiero que sigas aprendiendo, en este costado vas a ver algunos videos sobre el cáncer de vejiga y otras enfermedades que se manifiestan con orina de color rojo. Y quédate muy atento al canal porque próximamente voy a estar sacando algún contenido específico para la gente que fuma. Te recuerdo, el cáncer de vejiga está muy relacionado al cigarrillo y no tiene nada de positivo el cigarrillo. Me encantaría poder ayudarte a dejar de fumar o al menos a que tomes ese primer paso. Por eso déjame en los comentarios si te interesa que haga un video al respecto y si ya viste estos videos, te suscribiste al canal, hiciste el comentario, mírate este que está acá.